Entonces, la vez pasada, bueno, estaban hablando del problema del mal y seguramente, pues don Mario les contó que, pues les dijo que el mal siempre es un misterio, no deja de ser un misterio. En latín se dice mysterium iniquitatis, ¿verdad? El misterio del mal, así se llama. Entonces, pero, pues a pesar de todo, Dios nos ha dado la posibilidad de ir, de entenderlo y en base a la Sagrada Escritura se va a Bueno, pero que son 20. perdón. Yo no sé de nada. Jóvenes, por favor, si pueden apagar sus Quédame micrófonos. con el cable. Si tiene cargado al 100 la cajita. Ajá. Pero estos están descargados, vamos a ver los blancos. Mario, se oye voces ¿cómo se llama? En tu Ya canal, lo ¿verdad? silencié yo. Ya Si lo no, silencié. también no tienen carga. Ah, no, todavía no. Ya lo estoy Silencialo. silenciando. Ahí está, ya lo silencié. Ok. Adelante. Bueno, entonces vamos a hablar también de la providencia de Dios, ¿verdad? Que dice Santo Tomás de Aquino que Dios no excluye eh, la providencia, ¿verdad? Que puede, o sea, que funciona siempre, o sea, es decir, que Dios usa la providencia divina que no excluye el mal, porque muchas veces Dios se sirve de ese mal para darle la vuelta, ¿verdad? Y sacar de ahí grandes bienes, ¿verdad? Por eso dice, Dios saca de grandes males, Dios saca grandes bienes. Y entonces hay sucesos, hay dramas, incluso cosas a veces muy serias, pero de las que Dios se sirve, no es que Él las haga, ¿verdad? Es decir, pero el mal está en el mundo, entonces Dios respeta el orden del mundo, así como respeta todavía más nuestra libertad y deja que esas cosas pasen, males que a veces nosotros mismos causamos, y después Dios le da vuelta a esas cosas y se sirve de eso para sacar un gran bien o incluso un bien mayor. Es decir, Dios no causa voluntariamente el mal, pero como respeta la libertad del hombre y respeta cómo quedó la creación después del pecado, ¿verdad? Dios no se puso a arreglarlo todo, sino nosotros lo arruinamos y Dios lo que hace es mandar a su Hijo para que Él lleve con nosotros esas consecuencias, ¿verdad? Eso es la gran revelación cristiana, ¿verdad? Que Dios se mete a los problemas en los que nosotros nos metimos Dame un segundo, estoy en clase. con el pecado original, ¿verdad? Entonces es lo que se llama causas segundas. Es decir, que Dios no suprime la acción de las causas segundas, ¿verdad? Sino que de esas causas segundas Él se sirve, que no son causadas por Él, por supuesto, sino que son consecuencias de nuestras acciones. Las causas segundas son las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, el defecto en un efecto, eso parece un juego de palabras de la causa segunda. El defecto, pero en un defecto de la causa segunda es debido a ella y no es imputable a la causa primera. ¿Por qué? Porque Dios es la causa primera, pero la causa segunda ya es algo que nosotros dejamos trastornado, ¿verdad? Es decir, nuestro propio ser o la creación que nosotros dejamos trastornado desde que se cometió el pecado original nuestros primeros padres, ¿verdad? A veces se habla de la permisión divina del mal. Dice Dios lo permitió. Y eso significa que el mal está sometido a la providencia. Es decir, que es lo que veíamos al principio. Dios se sirve de ese mal para sacar un bien mayor, ¿no? De grandes males, Dios saca grandes bienes. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener siempre. Y por eso es que no vamos a estar como que, híjole, ahora sí todo se arruinó, ¿verdad? Sino que también, como dice San Pablo, para aquellos que aman a Dios, todo es para bien. Omnia in bonum, decía nuestro Padre, que es una parte en latín de eso, ¿verdad? De que para los que aman a Dios, todo es para bien. Y Dios es omnipotente y al mismo tiempo sumamente bueno, pues Él es el sumo bien y no permitiría que existiese algún mal en sus criaturas si no fuera de tal modo bueno y poderoso que pudiese sacar del bien
de sacar bien del mismo mal. Es decir, Dios es la bondad infinita. Y entonces, si el mal fuera como la última palabra, Él no dejaría que ese mal ocurriera. Pero como Él es omnipotente, también le sabe dar vuelta y puede servirse de ese mal para sacar un bien mayor, como estábamos viendo, ¿verdad? Santo Tomás afirma que Dios prefiere sacar el bien del mal antes que no permitir en absoluto la existencia de algún mal. Es decir, Dios prefiere al final que, ¿por qué prefiere eso? Porque eso respeta nuestra libertad. Y Dios tiene un respeto enorme de nuestra libertad, al punto de que por eso vino Jesús, ¿verdad? El día en que pecáramos y después para remediar nos mandó a Jesús. Por eso es que dice también la, la, el pregón pascual, Félix culpa, le dice al pecado, siguió un tal redentor. Es decir, si el hombre no hubiera pecado, que es un mal tremendo, ¿verdad? No hubiera venido el redentor, no se hubiera hecho Dios hombre. Y eso es justamente el ejemplo más sublime de cómo Dios saca de un gran mal, que era el pecado, el primer pecado y luego los pecados sucesivos, un bien mayor, que es el hecho de hacerse el hombre en la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, para sacar un bien que supera con todo. Por eso es que nos atrevemos a decir en el pregón pascual, oh Félix culpa, ¿verdad? Oh culpa feliz, porque de ese mal tremendo que Adán cometió, vino Jesús y nuestra redención. Y Jesús vino a ser otro como nosotros, otro hombre, ¿verdad? Entonces eso, por eso es que Dios le concede también al hombre una participación en la providencia, que con las mismas actuaciones, ¿verdad? Que el hombre tiene y aunque puedan tener consecuencias malas o nefastas, Dios saca de ahí siempre el bien, porque eso respeta nuestra libertad, incluso cuando obramos mal. Dios no impide nuestro obrar, aunque sea un obrar malo. ¿Verdad? Dios no impide el pecado. Eso es un misterio, por eso lo decía al principio, porque yo me acuerdo cuando ocurrió el terremoto del 76 y murieron más de 30,000 personas, ¿verdad? Con ciudadanos nuestros. Eh, Tenía un amigo que decía que había dejado de creer porque cómo era posible que si Dios era bueno, hubiera permitido que ocurriera un terremoto tan mortífero. Y entonces, pues es justamente esto, es no entender, ¿verdad? Y como querer pedirle cuentas a Dios, pero es no entender digamos, que las causas segundas, ¿verdad? Pueden causar, pues, cosas que no, digamos, vistas así, la muerte de 30,000 personas, pues no es un bien para nada, ¿verdad? Pero Dios se sirve de eso y no conocemos todo lo que Dios, las vueltas que le dio Dios a esa tragedia y a tantas que ocurren para sacar de ahí grandes bienes también, ¿verdad? Que superan ese mal, ¿verdad? Con mucho. Y entonces sorprende, ¿verdad? Que Dios pueda, siendo todopoderoso, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, pero es así porque es Dios, es todopoderoso, ¿verdad? Eh, y no puede hacer nada o sea, eh, despliega su poder, ¿verdad? Despliega su poder y puede revertirlo y cambiarlo todo, no cambiando los hechos, sino interviniendo con su divina providencia para que las consecuencias sean eh, un bien mayor. Ah, qué bueno. Gracias. Te voy a decir, estoy en la diapositiva 58, voy ahorita. 58. Sí, hombre, dejamos de verte, Klaus. Esa es la pérdida que tuvimos. No importa, ahí vamos. Ok. Ahí está. ¿Va Sí, bien? perfecto, sí, sí. Esa es, ahí es donde voy. Y tantas veces, ¿verdad? Nos puede parecer que el mal es más fuerte que el bien, porque vemos injusticias, vemos como, por ejemplo, el holocausto, ¿verdad? Tremendo de los judíos.
que murieron millones de personas, 4, 6 millones, no sé cuántas, y no solo judíos, sino también se ensañó con otras razas, el endemoniado de Hitler, ¿verdad? Y entonces parece que el bien va a sepultar todo, ¿verdad? Va a sepultar el mal. Pero no, Dios sabe ahogar el bien el mal en abundancia de bien, decía San José María, y siempre hemos de tener esa confianza. Por más pues oscura que veamos la situación, Dios sabe sabe ahogar el mal con abundancia de bien. Pero, sin embargo, es difícil, a pesar de eso que parece el mal más fuerte, desarrollar esa tendencia humana que natural, ¿verdad? De confiar en que al final el bien prevalecerá, el bien triunfará. Es algo que llevamos ya adentro, ¿verdad? Así como estamos hechos de esa manera. A no ser que, bueno, uno vaya cayendo en el pesimismo, pero bueno, el pesimismo es un defecto de carácter que uno tiene que ir cambiando, ¿verdad? Y es también falta de fe. Y por eso es que al pesimismo, si uno pone su confianza en Dios, pues el del pesimismo desaparece, ¿verdad? Pero hay que confiar. Hay que confiar es como cuando, ¿verdad? Le dice el entrenador de natación al que está aprendiendo a nadar, mira, tírate, y él está allá adentro, ¿verdad? Pero el que está aprendiendo a nadar no se anima porque ve el agua y todo. Pues, pero si tiene confianza, todo sale bien, ¿verdad? Y, y bueno, así es esa confianza que tenemos y debemos de tener en Dios. Eh, la experiencia del mal que todos tenemos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver qué es el mal, ¿verdad? Pone ante los ojos esa tensión entre la omnipotencia y la bondad divina en su obrar en la historia, que recibe una respuesta misteriosa en el evento de la cruz de Cristo, que revela el modo de ser de Dios. Efectivamente, vemos cómo Dios soluciona las cosas de una forma tan inesperada que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido, que metimos la pata con pues, el primer pecado de nuestros primeros padres. Y ese, como decíamos, fue un colapso no solo para el hombre, sino para toda la creación. La creación se quedó, como decía al principio, trastornada, ¿verdad? Entonces, el remedio que hizo Dios, que obró Dios, no fue como venir y que una varita mágica y que no pase nada, no haya pasado nada y recomponer y volver hacia atrás el tiempo y que todo estuviera como en su lugar, como estaba al principio. Y no, lo que hace es que Él carga con nuestra metida de pata, ¿verdad? Tan tremenda, y hace que su Hijo se haga hombre, su Hijo se encarna, y entonces, como decía al principio, ahí salimos ganando, pero al mismo tiempo permite que sufra como jamás ser humano ha sufrido. Es decir, no solo se hizo hombre, sino vino a sufrir en la cruz para redimirnos, es decir, ese pecado tan tremendo, Dios pagó el precio muriendo en la cruz, ¿verdad? Y eso, pues ninguno todos los seres humanos, desde Adán hasta ahora, aunque nos hubiéramos, no sé, pasado una vida llena de sacrificios y privaciones, nunca hubiéramos logrado pagar la gran deuda que el pecado implica, el primer pecado original y luego todos los pecados sucesivos implica una deuda infinita. Entonces solo alguien que infinito como Dios podía pagarla y de qué manera la pagó, ¿verdad? No quiso ahorrarse ningún sufrimiento, sino que dio la vida, no solo dio la vida, sino la dio sufriendo y ahí nos redimió. Entonces, aquí nos dice definir el mal como privación y no como parte constitutiva del universo es una definición cristiana. Es decir, que el mal no tiene una entidad en sí, no es así como piensan creo yo, los maniqueos, un principio bueno y un principio malo, ¿verdad? Entonces, es como una pugna entre el bien y el mal. Y eso no es así. Nosotros sabemos que el mal no tiene en sí consistencia. El mal es una ausencia del bien debido. Es decir, ¿por qué estar ciego es un mal para el hombre? Porque la naturaleza del hombre está la visión, ¿verdad? El hecho de ver. Y entonces cuando alguien pierde la vista, pues es un mal, efectivamente, es ausencia del bien debido al hombre en este caso, ¿verdad? Y entonces cuando
se comete un mal es justamente privar a alguien de ese bien que le corresponde. Y hablando como a uno actuar mal, ¿verdad? O con Dios también, ¿verdad? Cuando actuamos mal y pecamos, pues estamos, el mal en ese caso es un mal moral y le estamos dando las espaldas a Dios cuando en justicia lo que nos corresponde es no solo obedecer, sino amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de nosotros mismos, y eso implica por encima de todas nuestras inclinaciones, de nuestros gustos y de nuestra... Entonces, aunque uno no haga cosas malas, por ejemplo, malas en sí, que no voy a misa el domingo porque me quiero levantar más tarde y entonces no voy a misa el domingo. En sí, el querer descansar no es malo, pero lo que es malo es no darle a Dios lo que le corresponde, es decir, esa adoración que le corresponde a Dios en el día domingo, que así está establecido el cumplimiento del primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas, pues una parte de ese cumplimiento es asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Entonces, digamos que quedarse uno acostado en la cama no está uno haciéndole mal a nadie, no es un mal en sí el hecho de descansar, pero lo que sí está mal es no hacer lo que tenemos que hacer ¿Qué para diapositiva? orar a Dios. Sí, siguiente diapositiva. Entonces, ¿Cuál diapositiva? esa Klaus. Hay dos posturas en el dilema que consiste en negar, que consisten en, uno, negar la realidad del mal, ¿verdad? Llegar a decir que el mal no existe, sobre todo, bueno, y la bondad de Dios, ¿verdad? Ese dilema que puede decir, no, es que Dios siendo bueno, ¿cómo puede ser que permita el mal? Entonces, quien niega la realidad del mal en nombre de la bondad y del poder infinito de Dios, esa es una de las alternativas. Quien niega la realidad del mal y el poder infinito de Dios. Y luego, por otra, quien niega la bondad y el poder infinito de Dios en nombre de la realidad del mal. Es decir, eso que les decía, que este amigo que con el terremoto dice que había dejado de creer porque no era posible que Dios castigara siendo bueno, ¿verdad? O sea, ahí él se quedó trabado. Y efectivamente, como el mal es un misterio, a veces uno puede llegar a trabarse, ¿verdad? Hay gente que dice, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué a ese niño inocente? ¿Por qué a mí? ¿Y qué he hecho yo? ¿Verdad? Y ahí uno podía pensar en Jesús, ¿qué ha hecho Jesús? Un hombre perfecto no ha habido hombre mejor, porque era Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo más bueno, que nunca hizo ningún mal, nunca cometió ningún pecado, y sin embargo él sufrió como nunca, como nadie en el mundo, ¿verdad? Ahí sí uno, pues la cruz está ahí, si el Señor quiere que la llevemos, incluso Él dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese tomar la cruz no consiste necesariamente en grandes males, sino consiste muchas veces en luchar por mejorar nosotros mismos, es decir, luchar contra el hombre viejo que todos llevamos dentro, que son nuestras tendencias desordenadas, ¿verdad? El hombre viejo que dice San Pablo, ¿verdad? Que muchas veces, sí, ahora está la siguiente diapositiva, Klaus, que el hombre, esa, ¿verdad? Entonces la verdad de la creación lleva a sus últimas consecuencias, ¿verdad? Que no hay privación sin un ser que se ve desprovisto de algo. Es decir, no hay un mal sin un bien que lo soporte. Efectivamente, ¿por qué? Porque que el mal es aquel bien que no se da en ese soporte que lo exige, por decirlo así, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando de lo de la ceguera, creo que aquí viene tal vez el ejemplo más tarde. Ahora el siguiente, sí. El mal absoluto es imposible, ¿verdad? No puede haber mal absoluto porque digamos, es una ausencia de bien, es una ausencia de bien el mal, ¿verdad? Pero el bien sigue ese soporte que es el bien más grande, ¿verdad? Sigue existiendo. Dice que ni siquiera en el infierno, no dice, sino así dice la teología,
hay un mal absoluto, porque el hecho de que existan, el hecho de ser, ya es en sí un bien, ¿verdad? El hecho del intelecto, claro, en una situación terrible, ¿verdad? Pero el hecho de existir es ya un bien. El bien es más fundamental y potente que el mal, ¿verdad? En fin de cuentas. Santo Tomás de Aquino responde a la cuestión, si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Pues ya hemos visto, ¿verdad? Si el mal existe, Dios existe. Pues el mal no existiría si desapareciese el orden del bien, cuya privación es el mal. Y tal orden no existiría si Dios no existiera. Bueno, es una especie hasta cierto punto de prueba de que Dios existe, ¿verdad? La existencia del mal. No porque seamos, digamos, perdón, Klaus, no te dije, porque seamos digamos, sean dos principios, uno bueno y otro malo, sino simplemente porque las cosas como la ley natural, ¿verdad? O el orden en el universo no existiría si Dios no existiera. Entonces, cuando hay alguna ley o de alguna cosa que no se produce, si vamos a la siguiente, es porque hay un mal, pero ese mal va a ser siempre relativo, no es un mal absoluto como vimos la siguiente, no, la anterior, por favor, Klaus, no es un mal absoluto como vimos en la diapositiva de arriba, ¿verdad? Sino el mal siempre va a ser relativo, porque se refiere a algo al que le hace falta un bien que le corresponde, ¿verdad? Esa mera. El mundo, aunque imperfecto, con el mal dentro de sí, existe por tanto. Por tanto, Dios existe, perdón. El silogismo es más o menos así. El mundo, aunque imperfecto, con el mal dentro de sí, existe. Por tanto, Dios existe, ¿verdad? Si existe el mal, existe Dios, ¿verdad? Entonces, el mal necesita de un sujeto, ya lo habíamos visto en unas diapositivas anteriores, ¿verdad? En qué encontrarse, ¿verdad? En qué tomar apoyo. Es aquello que habíamos visto, no habría ceguera si alguien que se ve privado de la vista, sin alguien que se ve privado de la vista, perdón. Entonces, siguiente, la donde está el stop, por favor, Klaus. Y vamos a ver, aquí dice sin paradoja alguna, el mal prueba la existencia de Dios, puesto que hace descubrir que la existencia de un sujeto contingente postula la existencia del absoluto. Un sujeto contingente es el que no es necesario, ¿verdad? Es decir, nosotros somos seres contingentes porque no individualmente no somos necesarios, sino pues podemos existir y podemos no existir sin que el mundo se acabe, ¿verdad? Sin que deje de existir la creación, ¿verdad? Entonces, eh, permítame, señores, es que hay alguien que viene y parece que no le están abriendo. Yo estoy solo, no sabía. Voy a ir a abrir la puerta. Espera un tiempito ahí. Mucho de lo del mal que está diciendo ahí Jaime es porque nosotros también tenemos libre albedrío. Y entre todo, pues acuérdense que Dios nos da ese discernimiento para escoger el bien o el mal. Y, y nos lo da bien claramente. Por eso nosotros tenemos que siempre estar unidos a la confesión para poder limpiar esa casa de todo ese mal que llega a suspirar ahí cosas que deseos de la carne, deseos de cualquier otra cosa que nos quieran cambiar la mentalidad, ¿va? Es importante eso que lo tomemos en cuenta porque el libre albedrío ahí es importante para determinar el bien y el mal. Como decía Jaime, el mal existe porque existe Dios, pero no es porque Dios sea malo, sino que porque Dios quiere lo mejor para nosotros y que busquemos esa santidad para que encontremos el camino hacia nuestro Señor. Por eso es que Él dio a su Hijo en redención, ¿va? Del mal, redimir. Ahí está otra vez Jaime. Perdón, y me metí un poquito. No hay pena. Bueno, así no se queda la gente en silencio tampoco, ¿va? Porque lo que pasa es que no le contestaba a nadie. Bueno, entonces, providencia y vida cristiana. Ok,
que es el tema siguiente, ¿verdad? No sé, Klaus, si entro a ese o lo dejamos así donde estaba con la... Bueno, Pues yo es que diría que lo dejemos ahí sí, por el tiempo que tenemos, ¿va? Y que entremos tal vez a duda, preguntas. porque el tema es muy bueno lo que se habló anteriormente. Sí, el problema del mal es un problema que no es así, pues una cosa fácil de entender, ¿verdad? Porque se puede teóricamente hablar y todo, pero digamos, en sí ya cuando toca sufrir el mal, tal vez, y cuando, sin el tal vez, ¿verdad? Puede ser difícil de aceptar, cuesta aceptar, y hay gente que incluso no solo puede perder la fe, sino puede incidir mucho en su forma de ver la vida o en su carácter, en cómo ve a los demás. En fin, sí, el mal en sus diferentes manifestaciones puede ser una cosa que causa traumas, ¿verdad? Yo lo que le estaba comentando a ellos es que desde el principio Dios nos dio libre albedrío Sí, para correcto, poder el bien y el mal. De hecho, correcto. por eso mismo, por eso lo que tú decías ahí del mal, si existe el mal, existe Dios, pero Dios existe para que nosotros busquemos el bien y lo encontremos a Él. Por eso es que Él mismo le dice a Jesús, o Jesús se redime por nosotros para borrar todos esos pecados. Entonces la confesión, lo que nos ayuda a nosotros es limpiar esa casa y escuchar mejor al Espíritu Santo que está en nosotros, para poder Def- definir entre el bien y el mal, ¿va? Definitivamente el pecado es el mal moral, ¿verdad? Que es mucho más serio que un mal, digamos, una enfermedad o que, no sé, un problema económico, que sí son males, pero no son unos males que nos alejan de Dios. En cambio, el pecado sí nos corta esa amistad, esa relación con Dios y por eso es importante salir de eso, de esa situación cuanto antes. Uno, en primer lugar, cuando se da cuenta que ha cometido un pecado, que sea un pecado venial, hay que pedir perdón a Dios. Y luego, si es un pecado mortal, pues pedir perdón a Dios e inmediatamente irse a confesar y no dejar que el mal vaya como gangrenando nuestra alma y sobre todo enfriando nuestra relación con Dios. Y el otro mal que tú era de, ¿cómo se llama? De esto de que el mal existe porque de repente hay enfermedades que uno no entiende por qué va, pero Sí, esas enfermedades si las traducimos a que busquemos a nuestro Señor para que nos reconforte, porque Él no va a darnos más cruz más pesada que la que Él cargó. Eso sí, nos va a ayudar a acercarnos al bien. sí. Yo creo que había alguien que quería hablar. Sí, Rafa ahí me mandó un mensajito ahí, vamos a ver. Y tiene razón, es lo que dice nuestro Señor, lo que está diciendo Rafa, que Lo veo ahorita porque no me dice, deja. el mal más terrible es el que sale de dentro hacia afuera, el que viene de afuera lo puede tener. Efectivamente es lo que dice Jesús, justamente, ¿verdad? Que es de nuestro interior que vienen los asesinos, digamos, sí, los adulterios, los asesinatos, los robos, sí, los homicidios, dice el Señor. En fin, viene de adentro, efectivamente, de esa naturaleza herida por el pecado original, ¿verdad? Que comenzó con el primer pecado y fue cuando entró el mal en el mundo y ahí siguieron los pecados siguientes, ¿verdad? Los que cometemos y que, bueno, se trata en la vida cristiana de luchar para no cometer pecados, no ofender a Dios, pero tenemos justamente el remedio de la confesión. Si, pues si por nuestra debilidad o incluso nuestra malicia volvemos a ofender al Señor. Pero tener razón, Rafa, es lo que dice el Señor, que el mal más terrible es el que sale de dentro, ¿verdad? Pues están los males de las enfermedades que estábamos hablando, o de no sé, cualquier otra cosa, ¿verdad? Un terremoto, lo que fuera. Pero ese mal es peor, ese de que viene de dentro, ¿verdad? Porque es de la maldad del hombre, ¿verdad? Es Hola, el Rafa. mismo libre albedrío que no nos puede dejar ver si estamos en pecado las cosas buenas y escogemos por las malas. Y ahí, como dicen ahí que sí es cierto que el mal viene de adentro, pues porque uno busca eso, no lo está oyendo, no está oyendo la parte que es de Dios, sino que está oyendo la parte del mundo. Y a veces Correcto. idos, resentimientos, hasta malos pensamientos salen de eso. Cabal, es muy buen comentario ese. Sí, y aquí dice también Rafa, lo difícil es saber que sea
qué es mal y que sea mal lo que sentimos. Bueno, pues ahí yo creo que los mandamientos y el hecho de conocer los pecados capitales nos permiten saber si aquello que está en nuestro corazón, que dice Jesús habla de eso, es del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, en fin. Y aquí, justamente en nuestro corazón, que podemos, digamos que es como la sede de la moralidad, ¿verdad? Y ahí podemos sentir o tener, mm, pensar en cosas, ¿verdad? Pero justamente si conocemos los 10 mandamientos y conocemos cuáles son los pecados capitales, pues vamos a saber si aquello que de repente brota dentro de nosotros es algo que puede llegar a ser un pecado, ¿verdad? El hecho de que aparezca no es en sí un pecado. La cosa es que nos dejemos ya llevar por ese impulso, porque todos estamos sujetos desde el pecado original a tener esas, digamos, esas inclinaciones, esas malas inclinaciones, que si las llegamos a poner en práctica, pues ya son pecados, ¿verdad? Y otra cosa, pues también hay pecados que son internos, que sin que los practiquemos hacia afuera, ¿verdad? Porque un asesinato, pues que recae la acción sobre un prójimo, ¿verdad? Pero podemos pensar mal del prójimo. Y eso es un mal, es un pecado interno, que si sabemos nosotros, bueno, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, pues está mal aquello, ¿verdad? Y es cierto, se puede disfrazar. Y efectivamente lo que dice Rafa es importante también porque la dirección espiritual nos puede ayudar a discernir aquello que brota dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces es importante cuando uno va a la dirección espiritual, pues abrir el corazón de par en par para que nos puedan ayudar, nos puedan guiar, nos puedan mostrar y decir si aquello está bien o que es algo que viene de nuestras malas inclinaciones y que es importante luchar, ¿verdad? Para no caer en aquello. O también nos puede ayudar la dirección espiritual a simplificarnos la vida, porque a veces podemos pensar, bueno, esto no está bien y en realidad no es una cosa pecaminosa, sino simplemente tal vez es porque estoy muy cansado y por eso estoy perezoso estos días, ¿verdad? O estoy muy, no sé, incluso en el ayuno que ya viene hablando de la Semana Santa, ¿verdad? Ya viene la Cuaresma, pues a veces la gente o nosotros mismos podemos ayunar, pero el hecho de ayunar nos puede poner irascibles, ¿verdad? Es decir, como favorecer el mal carácter. Y entonces, contestarle mal al prójimo, contestarle mal a los hijos, a la señora, lo que fuera. Entonces, en ese caso, mejor no ayunar o ayunar de otra forma, de forma de evitar aquello que una consecuencia que no es, digamos, en sí ayunar está bien, ¿verdad? Entonces en la dirección espiritual nos pueden ayudar a ver eso. Pero también hay que salvaguardar la paz en el hogar y si eso me pone irritable, pues no lo voy mejor lo modero de otra forma, ¿verdad? Lo vivo de otra forma. Tener razón, Rafa. Poquito ahí, Jaime, como decía Rafa ahí, parte de todo esto viene de adentro, pero de adentro porque Dios nos dio el don de la conciencia. Sí, Entonces, nosotros tenemos una conciencia, tenemos el libre albedrío y tenemos herramientas para poder atacar este mal, ¿va? Por decir un ejemplo, nosotros, como decía San José María, tenemos que tener un plan de vida y todas las noches, un ratito en la noche, hacernos un examen de conciencia para irnos preparando hacia la confesión. ¿Por qué ujú, la conciencia? Para analizar qué hicimos mal, qué hicimos bien y qué podemos arreglar y qué podemos meter en nuestras confesiones también, ¿verdad? Que es importante. Entonces, sí tenemos totalmente. armas de defensa, que es ese examen de conciencia y la confesión, ¿verdad? Sí, ese examen de conciencia no hay que dejarlo todos los días, como decimos, unos 3 minutos aconsejaba San José María al terminar el día para después a la hora de irnos a confesar, pues tener ya, haber visto de qué nos vamos a ir a confesarlo y no omitir
pecados y cosas así, sino que para que nos dé Dios una buena lavada, una buena perdonada, ¿verdad? De todas aquellas cosas. Pero también es importante la formación, eso que preguntaba Rafa, cómo saber, ¿verdad? Si una cosa está mal, mal, bien o mal. Entonces, para eso también está la formación, que es lo que estamos aquí, de lo que estamos tratando aquí en este tipo de reuniones, si virtuales o presenciales, y luego está la dirección espiritual, perfectamente de acuerdo, y es un gran medio la dirección espiritual, ¿verdad? Para aclararnos las cosas muchas veces, ¿verdad? Y, y así me acuerdo yo que había un señor que eso lo contaba don Walter Hugo de la Peña, ¿verdad? Que le dijo algo así que cómo era posible, que bueno, se le preguntó sobre la vida, eh, estar abiertos a la vida y los anticonceptivos y no sé qué. Y entonces don Walter Hugo le dio una explicación, ¿verdad? Pero él no se quedó contento y decía, tipo así, un poco exigente, pero a mí me gustaría saber qué es lo que el Papa dice de eso, ¿verdad? Y entonces le dijo don Walter Hugo, pues perfecto, léete la Humane Vitae. Y ahí está lo que el Papa dice de eso, ¿verdad? Y entonces el tipo se la leyó y ya quedó convencido. Pero pues para decir que la dirección espiritual nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? No necesitamos ser tipos así tan exigentes como el del ejemplo, pero nos puede ayudar muchísimo. Pues yo creo que, señores, si no hay ninguna pregunta, quedamos ahí, porque como se dieron cuenta, venía a buscarme. Ok. Pero si tienen alguna pregunta todavía, pues todavía podemos ahí ver. Lamentamos que nos haya A mí sí cortado. me, bueno, soy Juan Iriarte. A mí sí me gustaría Juan. algo que parece que no tiene relación, pero si yo quisiera explicarle a alguien todo esto, pero digamos con la Biblia en la mano, ¿a qué versículo o a qué libro o a dónde podría ir, verdad? Mira, yo te Ese recomendaría, Juan, el catecismo. El catecismo está sacado en base a la Biblia y a los primeros, a nuestros primeros, digamos, a los primeros, bueno, todos los padres de la iglesia, eh, teólogos, pero sobre todo en las Sagradas Escrituras. Entonces, lo bonito es que en el catecismo vos vas y buscas un tema, y entonces ahí el punto te dice y te refiere a versículos del Evangelio o del Antiguo Testamento. Y entonces ahí ya uno puede sacar la Biblia, como vos decís, y ya mostrar. Y ahí. Lo bonito del catecismo es que te, ¿cómo se llama? Te dirige, te orienta hacia, y va por temas también, ¿verdad? Vos podés buscar en el índice, ya sea el índice general o bueno, el índice por palabras, ¿verdad? Aquello que estás buscando y ahí vas a los puntos que te da y vas a ver cómo esos puntos están apoyados en bases bíblicas, ¿verdad? Y Juan, ahí también, qué bueno que hiciste comentario, porque nos hacía falta Juan ahí con sus comentarios, Mm, siempre al cañón ahí, pues. mm. Eh, Mira, también diariamente leer el Evangelio y tratar de entender las palabras de lo que Jesús nos quería contar o decir es importantísimo, porque ahí dice muchas cosas de cómo guiar tu vida. El Mm. catecismo es lo mejor, como dice Jaime, pero también diariamente leer el Evangelio te puede ayudar también a encontrar ese camino. Definitivamente, porque así tiene uno presente la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué es lo que Él nos pide y en fin, y que como nos quiere también, ¿verdad? Y todo eso. Entonces es excelente tenerlo uno también presente. Uno a veces se queda impresionado de los evangélicos, bueno, pero ya se sabe que ellos se aprenden unos versículos que les sirven ya, que saben cuáles son, ¿verdad? Pero sí es ideal conocer uno bien la Sagrada Escritura y especialmente el Evangelio, decía San José María, porque pues el Evangelio es los Evangelios son la revelación máxima de Dios, ¿verdad? Donde están las palabras y las enseñanzas de Jesús. Y entonces es lo que nosotros tenemos que hacer vida en nuestra vida, el Evangelio. Y si leemos, San José María recomendaba 3 minutos diarios, ¿verdad? Y uno al cabo de
algunos años se da cuenta que ya le ha dado 3 o 4 vueltas al Evangelio, pues es importante conocer, ¿verdad? Y saber lo que, pues no solo Jesús en los Evangelios, sino también lo que viene después, que son los hechos de los apóstoles, las epístolas de los apóstoles, que son los testigos, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesús y que nos las interpretan, ¿verdad? O nos las explican. Bueno, señores, ahora sí me voy, disculpen, pero si tienen más preguntas, pues tal vez hacérselas a don Mario la próxima vez, porque ahí me están buscando alguien que viene justamente a platicar. Empezamos y nos vamos, jóvenes. Disculpen tanta, sí, y disculpen tanto relajo Muchas gracias. de nada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega Ruega por por nosotros. Señor Pensamiento, feliz día al ingeniero y a todos los ingenieros que hay por aquí. Gracias, ingeniero Jaime. Igualmente, Muchas gracias, ingeniero Gracias, feliz Pensamiento. noche. Feliz noche. Buenas noches. buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos, Adiós. gracias. Buenas Gracias con noches. Gracias. ustedes. Adiós. Adiós. Gracias, Jaime. De nada, gracias a vos, Klaus. Perdón por todo.